Buenas noches a todas, chicas. Qué bueno tenerlas el día de hoy en este café con ellas. La verdad es que estamos muy emocionadas de poderlas saludar a todas ustedes y nos gustaría que nos empezaran a escribir cómo se encuentran el día de hoy, qué tanto están disfrutando su tardecita. Como nos dice siempre Eri, están con cafecito, están con un té, ¿qué es lo que están haciendo? Porque el día de hoy estamos para disfrutar un tema muy especial y bueno, pues vamos a iniciar saludando a las guapas del staff, las guapas de ellas, así que inicio del lado de Dari hacia acá. Hola a todas, chicas, qué gusto me da poder estar con ustedes otro jueves más. Y bueno, es una bendición y un privilegio estar aquí entre varias hermosas chicas, así como ustedes ahí en casa. Gracias por acompañarnos, por sumarse a estas transmisiones y nos da mucha alegría que nos acompañen. Y de verdad que sí estamos muy contentas y nos gustaría también que pudieras etiquetar a algunas chicas más, a algunas personas que tú puedas conocer, más mujeres, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y la verdad es que a veces hemos querido estar en otro lugar, vivir otra historia, estar en otro momento, pero qué importante es poder trabajar en el momento y la temporada que estamos viviendo y saber que con Jesús todo puede ser muy llevadero. Podemos encontrar en él la respuesta y podemos tener en él la salida para los momentos difíciles. Así que el día de hoy queremos presentarte el tema donde quiero estar. Así que bueno, pues iniciamos justamente con esta parte. ¿Les ha pasado a ustedes, chicas, algún momento tener alguna situación en la que no quieres estar o quieres atravesarlo de diferente manera? Yo creo que todas no hemos pasado Sí. por esa situación cuando incómoda, inesperada, cosas que tal vez tú vas viviendo sobre una línea y de repente te pasa algo. O sea, a veces estás tan cómoda que no quieres que nada te altere, ¿no? Y cuando te pasa una situación, híjole, la verdad es bien difícil. O también cuando estás pensando en algo que te ves así en una nube tranquila, en una casa grande, yo qué sé, te ves a futuro y cuando ves tu realidad dices, Aquí no quiero Aquí no estar. era. Imagínate las que Sí. programaron vacaciones en la pandemia y cuál vacaciones, ¿no? Más bien Sí. encerrada y en tu casa. Sí, creo que sí, esta pregunta nos la hemos hecho bastante en esta temporada específicamente, ¿no? Como aquí no quiero estar, ¿no? Aquí en mi casa ya no quiero estar aquí en mi casa. Pero todo, como dice Joca, todo nos lleva a una enseñanza y con Jesús creo que las cosas pues pueden ser un poco más digeribles, ¿no? A veces no son las más fáciles, pero creo que con Dios tenemos la mejor enseñanza que podemos recibir con respecto a estas experiencias. Exactamente, y bueno, pues iniciando con una de las situaciones o las vivencias que yo sé que, bueno, en el caso de nosotras ya estamos casadas, pero no se enfoca solamente a una relación de pareja, pero la verdad es que es una realidad a todas las chicas solteras que nos están viendo o alguna mujer que en algún momento ha tenido que desprenderse o terminar una relación. Qué difícil es. Sí. Es un proceso complicado, es un proceso doloroso y también pues podemos tener otras situaciones que no es precisamente con una pareja, probablemente tuviste que desprenderte de algún amigo, alguna amiga que has dejado de ver. Qué difícil ha sido este proceso, tener que desapegarte un poco quizá más de la familia por la cuestión de cuidar la distancia. También de repente cuando no sé si les pasó a ustedes, cuando llega el momento que te casaste y tuviste que dejar la casa de papá y mamá y ese es otro momento en el que la distancia pues viene a cambiar un poco la dinámica de tus relaciones y qué complicado es este momento en el que vivimos diferentes situaciones en las que las relaciones que habitualmente tenemos y la manera en la que las llevamos tiene que cambiar. Pues sí, imagínate, por ejemplo, en el caso de La Paz, ¿no? Ahorita que Andy se casó y que no solamente se fue no solamente se casó, sino se fue a vivir a otro lugar, ¿no? Entonces la separación, el cambio de estado, o sea, todo, pues yo creo que sí te viene a pegar, ¿no? Y sí, conforme te casaste con esa persona, pero a lo mejor este tiempo no o propició que terminaras un compromiso, que terminaras un noviazgo y pues Una ahorita sociedad. como que, ajá, exacto también, ¿no? Una sociedad y sí, como que ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué onda? ¿Dónde está Dios? ¿A dónde me hago? ¿Qué pasa?
Sí. te mueve todo, te tambalea todo, ¿no? Porque al final del día quisiéramos seguir con esas situaciones, quisiéramos estar en ese lugar, quizá con esas personas, probablemente como le llamamos ahora, ¿no? Muy, muy de moda está esta cuestión de las relaciones tóxicas, estar en una relación que no es buena para ti, pero tú quieres estar, quieres permanecer y no te das cuenta que el proceso al final del día tiene que ver con lo que Dios ya tiene preparado para ti, pero a veces no lo vemos así, quisiéramos seguir o quisiéramos continuar o quisiéramos no soltar de repente, ¿no? Así es, pero mientras lo entiendes, no te llegas a preguntar, Sí. o sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué se fue? ¿Por qué tantas cosas, no? ¿O por qué a mí? Sí. ¿Por qué me Tan sucede? sencillo, a ¿por mí? qué yo? Así es. O, por ejemplo, hay otra situación, ¿no? O sea, cuando estás en tu trabajo y a veces ya tienes años y te crees con una estabilidad laboral y crees que nada te va a pasar, que nada. Yo creo mucho les pasó la pandemia, ¿no? Cuando iba empezando, que no pensaron que de un día para otro el trabajo se te iba a ir, que el trabajo se te iba a acabar, o sea, y no es porque el jefe haya querido, no es porque ya no quiero, ya es porque me caes mal, o sea, cerraron todo y fue de un día para otro, ¿no? Entonces, imagínate verte de un día para otro sin trabajo y que te hablen y que te digan, pues, ahora sí, aunque quieran, no hay, estás, pues no sé si despedido, pero de todas maneras tenemos que cerrar y de todas maneras no vas a tener ese ingreso, ¿no? Y pues la verdad todos contamos con ese ingreso del trabajo, ¿no? A veces nos vemos tan seguros que creemos que no vamos a pasar por esa situación. Sobre todo porque a veces cuando tú lo planeas de un cambio de trabajo, dices, bueno, pues con tiempo ahí me la voy llevando y pues voy buscando, ¿no? Pero cuando te llega de una manera tan inesperada de un día para otro, ¿qué pasa? ¿Qué te llegas a preguntar ahí? ¿Qué hice mal? Sí. ¿Le caí mal al jefe? ¿Van a traer a alguien más? Alguien más capaz que uno, ¿no? O sea, Ajá. sí, piensa uno muchas cosas en ese momento. Fíjense que a mí me pasó eso cuando estábamos de novios el Paz y yo y teníamos, entramos a trabajar en el mismo lugar. En la mañana trabajábamos en la delegación, ya no es delegación, son alcaldías, ¿no? Ajá. Bueno, en mis tiempos, Un poco de historia. Xochimilco. Entonces, ya en la tarde trabajábamos con un arquitecto. Entonces, pues te dan un contrato por 6 meses, pero nunca te explican, ¿no? Entonces yo llego y me dicen, ya no está tu tarjeta, ¿no? Entonces me dicen, no, es que tu plaza o tu lugar en ese momento lo dieron otro. De veras que yo decía, pero ¿por qué? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Qué hice? Y la verdad, como niña chiquita, me puse a llorar, ¿no? Yo decía, es que Te paralizas. yo creo que si me hubieran dicho, no, mira, es que, espérate, ahorita en otra oportunidad entras tú, ¿no? Y de veras que sí es bien difícil y uno piensa, ¿y por qué a mí? ¿Qué hice? Ujú. O también puedes llegar a pensar, ¿no? Que ¿por qué no se supone que Dios cuida de mí y por qué me está Si quitando sabe el trabajo, que lo ¿no? necesito, que de aquí viene mi Ajá. provisión, que de aquí mantengo a mi familia, tantas cosas que te pasan por la Sí. cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, ¿qué pasa cuando tienes todo? Tienes tu casa, a lo mejor no tienes los lujos que deberías, pero tu casa bien, tienes a tus hijos, en este caso que nosotros estamos casadas, los vemos bien, estamos felices, pero hay momentos donde tú te sientes, ¿cómo se dice? Insatisfecha. Eso, ¿no? O sea, que dices, tengo todo y de repente ando como la muñeca fea por Sí. los rincones llorando, Sí. te sientes mal, o sea, dices, ¿qué pasa? ¿Por qué si Dios te da Sí. y tú te sientes en ese momento? ¿Ustedes se han sentido alguna vez así? Creo que sí, como que Sí, no. yo, bueno, en mi caso sí, en varias ocasiones, igual me pasó cuando me casé también, esa separación, entonces yo creo que diferentes momentos, ¿no? Primero, dicen las mamás, primero te quieres ir y ya después ya te quieres regresar, ¿no? Pero es justamente esta parte en la que tenemos esas añoranzas, pero no las manejamos de manera adecuada. Y fíjense que justamente esto ha pasado muchísimo en todo esto, en el entorno en el que hemos estado viviendo. Y bueno, pues muchas cosas más, ¿no, Dari? Sí, y también está la otra situación de cuando perdemos un ser querido que no nos hemos podido despedir de él, que creo que es una situación que está siendo muy común entre nosotras, entre nuestras familias. Y a veces pues sí se queda uno con ese sentimiento, ¿no? De por qué no me pude despedir de él, o si la relación no era la mejor, por qué no pude arreglar las cosas con esa persona. Y pues sí te preguntas, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Y ahora qué voy a hacer con esta culpa, ¿no? Con este sentir que tengo aquí de no poderme
despedir de esa persona. Y son situaciones que pues aprendemos a que en medio del dolor y de la pérdida Dios está ahí, su mano va a estar ahí con nosotras. Y algo muy, muy importante que dice aquí es que posiblemente hemos experimentado más pérdidas de las que hemos comentado aquí. Y hemos llegado a preguntarnos si la vida se trata de experimentar pérdidas, dificultades y profundo dolor. Y creo que Dios no busca eso para nosotras, ¿no? No busca, como dice usted, para que andemos llorando por los rincones. No, y hay un pasaje de la Biblia, ¿no? Que dice que Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Sé que es difícil, sé que a lo mejor a nuestro entendimiento humano no podemos entender por qué están pasando, por qué en este tiempo tanta pérdida familiares, amigos, y que pensamos que no vamos a salir de ese momento, ¿no? Pero yo estaba en mi meditación y yo decía, Señor, sé que esto me lo das porque sé que lo podemos soportar. No nos vas a dar algo que no vamos a soportar, que no vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, sé que es difícil porque nos han comentado de algunas mujeres y más en nosotras las mujeres se nos da, ¿no? Y hasta a veces peleamos con Dios de decir, es que, ¿por qué permitiste esto? Porque yo creo que no es el momento de preguntar, ya Dios contestará. Pero sé que si nos ha dado esto porque sabe que podemos, porque somos unas mujeres valientes, porque sabe el potencial que nos ha dado a cada una, ¿no? Sí. Así es, tampoco vivir paniqueadas, ¿no? Porque, por ejemplo, si has tenido pérdidas, ¿crees que si te dicen está enfermo, o sea, crees que ya va a ser de se finish, ¿no? Que ya no lo vas a ver, porque por toda la situación que nos ha envuelto últimamente, ¿no? Entonces debemos de vivir pues confiadas en Dios y seguras en Él solamente. Sí, justamente, bueno, pues queremos que sepas que esto lo hemos experimentado nosotras y queremos que puedas sentirte de igual manera acompañadas por nosotros y también lo podemos ver en un personaje de la Biblia muy especial, ¿no? Lo vemos justamente en la historia de Lázaro y esto lo vivió María. Lo vivió María, amiga de Jesús, cuando Lázaro, su hermano, muere. Entonces imagínate la situación, el contexto, muy similar se me hace a lo que estamos viviendo ahorita. Sí. Y qué importante saber que María tuvo que atravesar este proceso para poder ver un milagro muy grande, ¿no? Pero ¿qué sucede también cuando las cosas no pasan como nosotros estamos planeando? Es ahí cuando Dios está todo el tiempo, aunque no pensamos que no, Él nos acompaña en todos los procesos de nuestra vida. Evidentemente no todas las cosas suceden como nosotros queremos, pero algo que es claro y es real, Él está todo el tiempo acompañándonos en nuestros mejores momentos, también en los más difíciles, ¿no? Y yo creo que ahí es donde a veces no entendemos, ¿no? Decir, bueno, si Dios quiere lo mejor, ¿por qué está permitiendo esto, no? Ahora sí que lo dije hace un momento, Dios tendrá sus momentos de podernos contestar esa pregunta, de poder decir, pasó por esto, o simplemente va a guardar silencio. Y yo sé que en ese momento Dios va a empezar a sanar a nuestro corazón, a fortalecerlo, a abrazarnos, a decir, porque nos sentimos así, Dios no está aquí. Y como tú decías, Oka, Dios está en todo momento, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, pero Dios nos está abrazando, Dios nos está diciendo, aquí estoy. Nada más es cuestión de que hagas tantito tu dolor a un lado y me voltees a ver. Exactamente, yo creo que eso es bien importante, que en medio de nuestro dolor haya esos segunditos de aferrarnos a su palabra, a sus promesas, a lo que Él ha dicho para nosotros, tomar para nosotros así totalmente todo lo que viene escrito en la Biblia, porque ahí está la respuesta y está el ánimo que necesitamos todo el tiempo, y eso es exactamente lo que necesitamos, lo que dices tú. Y ahí vemos que María es igual que nosotras, ¿no? Mujeres que sentían, mujeres que se dolían, mujeres que también se llegaban a preguntar, ¿no? Aquí en Juan 11:32 dice, María corrió a Jesús y le reclamó por qué no había llegado antes. De haber sido así, su hermano seguiría con vida. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos con Jesús, ¿no? O sea, si tú me hubieras escuchado, no hubiera pasado esto. Si tú hubieras estado aquí, si me hubieras querido, me lo hubieras dado. Pero a final de cuentas, Dios es el único que sabe el propósito y la forma en que suceden las cosas, ¿no?
María, al igual que con esta situación que estaba padeciendo por su hermano, ella se sentía devastada, se sentía cansada, igual que muchas veces nos hemos llegado a sentir nosotras en medio de todas las situaciones que estábamos viviendo, ¿no? Y también nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué no estuvo aquí? ¿Por qué falleció esta persona? ¿Por qué no falleció? Entonces, la verdad es que Jesús siempre llega en el momento preciso, siempre, siempre, siempre. Dice en Juan 11:33, dice, Jesús al verla llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo creo que aquí está la respuesta, ¿no? Cuando creemos que Dios no nos está escuchando. Aquí dice, Jesús se conmovió, y como se conmueve con lo que tú estás pasando, con lo que tú estás viviendo, con lo que estamos cada una sufriendo de diferentes maneras, pero Dios se duele con nosotros. Y creo que todas tenemos un Lázaro, ¿no? Que algo específico en lo cual ahorita le estamos diciendo, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué de este modo? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no pudo ser después, no? Pero está claro aquí la respuesta, o sea, Jesús pues al final de cuentas fue humano, ¿no? Y sintió lo mismo que tal vez nosotros podemos sentir ahorita es que, ¿por qué, Señor, ese dolor, esa preocupación, esa angustia? Pero al final de cuentas Dios es sabio y él en su infinita sabiduría va a saber por qué hizo las cosas. Y dice La Paz, pues Dios nos va a contestar, pero a veces Dios no nos va a contestar esas cosas, pero tenemos que aprender a vivir tranquilas y confiadas de que Jesús siempre va a estar ahí con nosotras y va a sentir nuestro dolor y nos va a abrazar y se va a conmover, como decía Erika aquí en el pasaje. Sí, y qué importante es justamente poderlo tener no solo como algo conocido, sino como algo que tienes que tomar y que tienes que aprender a vivir en medio de circunstancias difíciles y complicadas. Fíjate que aquí se me viene a la mente esa película de La Cabaña. ¿Sí la vieron? Sí. Donde es un tema muy fuerte, donde si ustedes la vieron, si no, se las recomendamos. Sí, está muy buena. Y viene a esto, a lo que estamos platicando. Fíjense que él tiene un proceso, ¿no? Y él está enojado con Dios. Está enojado con Dios porque secuestraron, pues se llevaron a su pequeñita, ¿no? Y la encuentra muerta. Entonces, que es un proceso donde él tiene que sanar, como lo decía en la semana antepasada, ¿no? De aquí, de adentro hacia afuera. Entonces, a veces yo decía, no quiero estar en esos momentos con él, o en sus zapatos. Yo no sé qué haría si me pasaran que secuestraran a uno de mi familia o algo. Entonces, viene ahorita consecuencia de este momento donde hemos perdido a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la persona más querida, ¿no? Y Dios tiene que dejar, ahora sí que empezar a sanar nuestras heridas, pero si nosotros no nos disponemos, el Dios no va a poder. No va a poder hacerlo. Exacto. Y vamos a quedar con todas las preguntas y hasta enojados, hasta con los vecinos. Se hace un resentimiento y vemos ahí lo que es la amargura, ¿no? Sí, y la importancia ahí de ser sinceros y transparentes con Dios, ¿no? Y si te sientes enojada con Dios en este momento, pues decírselo, oye Dios, es que estoy enojada por esto, el otro y aquello, ¿no? Si te sientes decepcionada, desilusionada porque tal vez las cosas no pasaron como tú querías, pues Dios está ahí, ¿no? Al final de cuentas es nuestro Padre y Él nos va a entender, así como nosotras conocemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, Él nos conoce, ¿no? Y es importante que seamos sinceros y transparentes con Él. Y saben, algo que me impresiona es cada que podemos entender un poco más del amor de Jesús, es cómo nos ama en todas las facetas de nuestra vida. Y cómo muestra su amor en algún momento, en el peor de los momentos, cómo Él nuevamente llega a nuestra vida y nos recuerda quién es y quiénes somos en Él. Entonces, bueno, qué importante es. Hoy queremos animarte a ti que nos estás viendo, si estás atravesando un proceso así, si estás a mitad del proceso, si estás ya al final del proceso, si recientemente estás viviendo una situación de pérdida, alguna situación incómoda, alguna situación que no es como tú pensabas, queremos que sepas que Jesús tiene grandes planes para ti, que Él es tu compañero, que Él te ama y que Él hará grandes cosas en tu vida. Probablemente ahorita no viene a nosotros ese entendimiento, pero hoy es un buen día para poder abrir nuestro corazón
y saber que en medio de todas las situaciones Él va a hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque nos ama. Y lo que Él quiere es que estemos bien, que no Ujú, estemos pues enojadas, tristes, llorando, o sea, la situación que pudiéramos estar viviendo y que solamente sabemos cómo nos podemos sentir. Yo creo que este es el momento propicio para que tú abras tu corazón, te abras y dejes que Dios Obre. empiece. Sí. Así Para es, que Dios. veas las cosas de otra manera. Sabemos que el dolor, ese dolor Dios lo va a sanar, esa herida la va a cerrar, pero necesita ser cerrada, sana. Sí. Que no quede ninguna cosa que pueda lastimar, que pueda afectar, que pueda infectarse más, ¿no? Entonces yo creo que es momento donde tú te abras. No quiere decir que seamos insensibles al dolor, no, simplemente lo que queremos es ayudarte a que no te sientas así, que experimentes las grandezas de Dios y cómo Dios te puede levantar. Sí, y que después de esa herida va a estar una cicatriz que nos va a recordar la bondad y el amor de Dios. Las que hemos experimentado una cesárea, ¿no? Te tocas tu cicatriz, ahí la tienes, ya no te duele, porque Marcas de guerra y también de victorias, ¿no? Sí, exactamente. Así es, a Dios no lo agarramos desprevenido con nuestro dolor. Él no nos va a decir, ay, hijita, ya otra vez anda llorando. Ay, hija, ya otra vez la misma queja. Bueno, a veces sí nos va a decir, ya, hijita, Bueno, ya. bueno, es por lo mismo. Ya también, ¿no? Sí. Y que podemos aprender justamente de María en todo esto. Muchísimas cosas que podemos Sí. rescatar de lo que María experimentó y que tuvo que vivir y que al final del día la llevaron a poder darse cuenta de la gran y de la perfecta voluntad de Dios y todo el Amén, poder que sí. tenía Así es. Jesús al acercarse y hacer que Lázaro reviviera, ¿no? Así es, cuando llegó Jesús, lo primero que María corrió fue a los pies de él y decirle, ¿no? Soltar su oración Su delante dolor. de él y decirle, ¿sabes qué? O sea, me duele. Y entonces yo creo que es lo que nosotros podemos y debemos hacer, correr a los pies de Jesús y decirle, ¿sabes qué, Señor? Está doliendo y mucho, solamente tú sabes cómo lo estás sintiendo, cómo te está afectando, pero Dios es el único que te va a poder abrazar en ese momento y te va a poder dar su consuelo y su amor. Así es. ¿Cuántos de nosotros hemos padecido eso, no? A lo mejor, en este caso, ahora que mi esposo perdió a su hermano y la verdad que sí le pegó, estaba triste ahí. De verdad, nunca es la segunda o tercera vez que lo veo así, estaba en el sillón, así agachado. Yo decía, y Gabriel y yo así, como, ¿estará bien? O sea, porque él es una persona que no expresa mucho. Simplemente su silencio y yo no sé qué tantos pensamientos, ¿no? Pero yo en ese momento yo decía, Señor, que Él se desahogue. Y yo creo que aquí esto es donde más le dio, que no pudo apoyar, no pudo ir a decir, voy a ayudar a mi sobrino, esto, o no se pudo despedir, ¿no? Y miren aquí ahora sí que mi concuña, ella dijo, me pude despedir de mi esposo al verlo que estaba tranquilo, eso fue un descanso para mí. Entonces yo creo que eso también le sirvió a mi esposo escuchar de su esposa, de su cuñada. Le dio tranquilidad a él decir, también. está bien mi cuñado, se fue y se fue contento, se fue tranquilo, no se fue... no sé qué momento pudiera uno vivir, ¿no? Pero el hecho de ver que él estaba tranquilo y en paz. Y creo que sí, habrá situaciones en las cuales podremos llorar nosotras solas con Dios, pero también habrá otras donde vamos a poder correr con una amiga y llorar con ellas, ¿no? Porque la Biblia enseña que el que hay que llorar con los que lloran, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Al final de cuentas siempre es bueno identificar el momento. Si dices, ok, creo que este es un tiempo en el que yo tengo que estar a solas con Dios y desahogarme con Él, o donde dices, creo que necesito a alguien, necesito las palabras de alguien, y tenemos que aprender a ser sabias, ¿no? En los momentos, porque a veces no siempre todo va a ser nada más con Dios, porque a veces, pues no, hay gente que te ama, hay gente que te rodea, que te va a ayudar para seguir adelante, ¿no? Y no gente siempre, que Dios te pone, ¿no? exacto, y tampoco no siempre vas a andar llorando con todos, ¿no? Sí, y algo muy importante que también podemos aprenderle a María, justamente, que era lo que decía Seri,
cuando ella le dice, si hubieras estado, ¿no? Qué importante es podernos exponer tal cual somos delante de Jesús, que nos conoce, decirle cómo nos sentimos, sabernos nosotros que somos vulnerables, porque en medio de esa situación, Él trae un consuelo impresionante. Sí. Así que eso nos enseña María, justamente esta parte de podernos acercar a Jesús tal cual somos, con la situación que estamos viviendo, en una conciencia de que nos acercamos porque sabemos y estamos conscientes de que en Él está la salida, no como una forma de reproche y reclamo. Pero cuando lo hacemos, descansamos, soltamos muchísimas cosas que venimos cargando, pero qué importante es esto que hizo María y lo podemos aprender muy bien de Así ella, es. ¿no? Yo creo que es un buen momento para agudizar nuestro oído y ver lo que Dios quiere decirnos, Sí. ¿no? Porque a veces no es lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Dios quiere decirnos, porque eso es lo que nos va a levantar y a veces no nos dejamos abrazar por Dios, ¿no? Entonces yo creo que es un momento de soltarte, como dices, Joquita, y dejarte abrazar con Dios, Sí. por Dios. No hay mejor, yo creo que abrazo, remedio que sentir Sí. el abrazo de Dios. Sí, que perdón, que a veces en medio de nuestro dolor y nuestra pérdida empezamos a hacer nuestras barreras alrededor de nosotras y nos cerramos a todo, pero a veces pues necesitamos nosotras mismas romper esas barreras para que Dios pueda abrazarnos, ¿no? Con ese amor tan increíble que tiene por nosotras. Así es. Fíjate que aquí estoy leyendo y dice, Él se preocupa profundamente por ti. Así Dios está presente y en tu proceso y te ama incondicionalmente. Sí. Y no importa que le hayas pataleado antes, que le hayas dicho que no lo entendías, o sea, Dios siempre nos estará esperando con los brazos abiertos. Y hay una canción, ¿no? Que dice que Dios nos ama tal como somos, pero porque nos ama no nos va a dejar iguales, ¿no? Y en el proceso siempre nos muestra que nos ama. De verdad, esto es algo impresionante y esta última frase que tú mencionaste totalmente viene a refrescarnos, porque si no estamos o si no vivimos lo que pensamos que nos tendríamos que vivir, estamos en una situación donde no queremos estar, estas palabras hoy vienen a nuestro corazón a reanimarnos. De verdad, impresionante la manera en la que el sabernos amadas, el efecto que provoca, ¿no? Cuando te sabes amada, wow, todo cambia. Y el saber que Jesús nos ama en los peores momentos, en los mejores, nos hace sentir mayor seguridad. Y hoy queremos animarte a eso. Y perdón, era algo que nos enseñaba Andy, ¿no? Que cuando cuando conoces tu valor, vas a lucir el amor de Dios. Y Así esa es. frase me encantó. Fíjate bien aquí como dice, correr a los pies de Jesús es donde queremos estar. Es donde el dolor y las heridas pueden ser transformadas en un milagro, ¿no? Sí. Tú no sabes a lo que te va a llevar tal vez ahorita el dolor, lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, pero la grandeza y el poder de Dios, cómo lo pueden transformar y convertirlo en un milagro. Así es. Así que, qué palabras tan hermosas nos muestra Dios en estos momentos, que Él está siempre presente en todo tiempo, no, Él no dice ahorita y mañana, no, siempre está, y aún en medio de esa situación que pudiéramos estar viviendo. Sí, Así es. que, ¿dónde quieren estar ustedes? En los pies de Jesús. Exactamente. Ese es Así el es. mejor lugar. Y bueno, chicas, creo que se nos ha acabado el tiempo. La verdad, yo me voy así casi con un nudo en la garganta, porque a mí Dios en este momento me habla y me dice que Él está con nosotros. Exacto. Así es. En este momento, no importa lo que pudiéramos estar viviendo, pero Él está aquí, Él ha sido fiel, Él nunca nos ha abandonado. Así que espero que esta plática te haya gustado, te haya servido y se la puedas compartir a aquellas que están viviendo, que no alguna situación muy dolorosa, no es el final, sino hay algo más adelante. Así es. Y de veras que vean esa película de La Cabaña, yo la tengo aquí. Muy recomendable. La verdad Está muy sí, bueno. es algo parecido a lo que platicamos nosotros. Véanla, déjenos sus comentarios ahí, qué les pareció, en dónde se identifican o en dónde la pueden aplicar en su vida. Así que se nos acabó el tiempo, chicas. Chicas, regístrense, queremos verlas en las reuniones presenciales, Sí. queremos no abrazarlas, pero sí verlas. Pues sí, les mandamos un abrazo, un abrazo Y el virtual. para abrazarnos en la Un brazo de un distancia. lado, un brazo del Oh, otro. ustedes me entienden, ya les dije, traigo un nudo y si sigo hablando voy a llorar. El chiste es que las amamos. Sí, Sí, queremos mucho. verlas.
Y de verdad que sin ustedes nada de esto sería posible. Nada, Así que- no tendría sentido. Y bueno, pues ahora sí, no nos queda más que despedirnos y esperar que esta palabra haya sido de gran bendición para todos ustedes y que sepamos que no hay mejor lugar que en los pies de Cristo, en su corazón y en sus brazos. Que este mensaje sea de bendición, que tengas una excelente noche y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bye. Bye.